Explicable, voy con María Eugenia. Justo a las 16 horas que se anunció que el INDEC publica, en punto, cuando se conocía el dato, Karina Milei tuitea una foto con Susana Jiménez. Es cierto que Susana Jiménez estaba en la Casa Rosada para hacerle la entrevista a Javier Milei. Yo no lo entiendo. El día que Thor conoció a la SU, qué sé yo. Luego... 17, a la misma hora. A la misma hora. No sé. Son cosas que yo no entiendo. Me van a decir qué tiene que ver una cosa con la otra. No sé, me parecen... Hay que tratar de ser... Lo tienen que cuidar al presidente también. Bueno, sí. María Eugenia, ¿cómo ves el dato de la pobreza? La verdad que son números muy dolorosos, pero lamentablemente nos sorprenden. Y nos sorprenden porque nosotros acabamos de sacar un informe en la Fundación Pensar. En 40 años, la Argentina no hizo más que empeorar. Sí. Y tiro un dato que confirma un poco estos resultados. Desde el 83 para acá, que volvió la democracia, nacieron 17 millones de argentinos nuevos. Sí. De esos 17 millones de argentinos, 14 millones fueron pobres. Lo leí en el informe de la Fundación Pensar. 8 de cada 10 argentinos que nacieron desde el 83, del regreso a la democracia, fueron pobres. De 17 millones de personas que nacieron, 14 millones son pobres. Es terrible. Son todavía peores, ¿no? Claro. Que esos datos. Porque quiere decir que los que están naciendo... son pobres. Todavía tienen indicadores de pobreza más altos que los que nacimos antes, ¿no? Que los que nacimos antes del regreso a la democracia. Cuanto más joven sos en la Argentina, más pobre sos. Más pobres. Lo cual, si no tenés futuro, no tenés educación, no tenés nutrición, no tenés manera del colegio, son generaciones y generaciones perdidas. Y además, Johnny, no hay excusa porque cuando uno mira la región, ¿no? Cuando uno se compara con lo que se puede comparar, que son los países de América Latina, en los últimos 13 años... todos bajaron la pobreza. Claro. El único país que no bajó la pobreza en América Latina es Argentina. Y entonces, con estos datos, en lugar de discutir solo lo que pasó los últimos 6 meses, sino veamos toda la película y tratemos de entender por qué. ¿Por qué el resto de los países de América Latina bajan su pobreza y Argentina la sube? Claro. Es la economía estúpida. Sí. Porque cada crisis económica es una crisis social. En el 89 se sumaron 9 millones de pobres. En el 2001, 10 millones de pobres. Y después del gobierno de Alberto, con las políticas del plan Platita, con las bombas de masa, 3,5 millones durante Alberto, y todos estos millones de pobres que son la consecuencia de haber tenido que ordenar todo lo que dejaron. Poneme la pobreza por edad, la pirámide que yo te había pedido. De 0 a 14 años, 66,1 de pobreza. 66,1. Después va bajando. A medida que sube la edad, va bajando. Lo cual... todo es un drama, ¿no? Pero mira, esta pirámide describe todo. Los mayores de 65, está bien, ahí la pobreza igual es altísimo, 29,7. Altísimo. Pero a medida que bajás en edad, mirá cómo se va expandiendo la pobreza. Esto es lo que yo te decía. Más joven sos, más pobre sos. 2 de cada 3 chicos son pobres. Eso es menos educación, eso es peor nutrición, eso es peor calidad de vida, eso es no conseguir un trabajo digno, eso es una vida de mierda. ¿Estamos de acuerdo? Son muchos años por delante de vidas así, ¿no? El kirchnerismo dice, esto es culpa de Milei, este salto que hubo de casi 5 millones de pobres en los últimos 9 meses. ¿Qué tenés para decir? El kirchnerismo no puede hablar de pobreza. La verdad que es cínico que el kirchnerismo hable de pobreza, ¿no? No solo sumó 3,5 millones de pobres durante el gobierno de Alberto y 2 millones de indigentes. Claro. Pasó algo que nunca había pasado en la historia argentina. Por primera vez, un trabajador formal fue pobre. Sí. Es decir, alguien que cobra aguinaldo y vacaciones fue pobre. Eso lo hizo Alberto. Eso no había pasado nunca, con ningún gobierno. Lo dice Cristina en un discurso siendo vicepresidente. Ella dice, hay que decir que los trabajadores son pobres. Bueno, es tu gobierno. El peronismo hizo, el peronismo que ahora festeja el Día de la Lealtad, hizo que los trabajadores formales fueran pobres. Entonces, el kirchnerismo no puede hablar porque también hay que decir, sin el programa macroeconómico de orden fiscal de este gobierno, hoy el número no sería 52. Con hiper es 80, es 90. Ese es el número de pobreza con hiper. Hubo una hiper. El hecho de haber llegado, vos corregime, llegamos en abril a 289 interanual. Sí. Yo no sé, vos sos economista. No, hiper es que es 1.000, 2.000. Hiper es 50% mensual. Pero casi 300 interanual. ¿No te gusta hiper? No, ¿una superinflación? Sí, obvio. Bueno, un régimen de alta inflación. Ok, 300% ¿no genera pobreza? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que es lo que dice María Eugenia. Hoy es contrafáctico, ¿no? En la dinámica en la que venía la economía...
cuánto hubiéramos tenido si seguíamos con el modelo anterior. Claro. 2 puntos más, 2 puntos menos. La verdad es que igual es un drama este número. Sí. Y es cierto que el número empieza a mejorar. Sí, el número de agosto, el número de septiembre debería dar mejor que eso. Ahora, también es cierto que esos números muestran que ese discurso que dice el gobierno, en el que tiene capacidad de asistir al sector más bajo, para no está compensarlo, sucediendo. No está sucediendo, porque lo que subió también es la indigencia. Es interesante lo que marca Ceci. Yo creo que es un buen punto, a pesar de que el gobierno aumentó AUH y tarjeta alimentar por encima de la inflación, el salto de indigencia es alto. También quiero decir algo que también evaluamos en el informe de la Fundación. Cuando vos mirás, desde el 2009 se triplicaron los planes sociales, crecieron en los gobiernos kirchneristas 1.400% las pensiones no contributivas, que ningún país en guerra tiene eso, y además sumaron 4 millones de jubilados sin aportes. Y el empleo público se duplicó, más que el privado. Con todo eso, no bajaron la pobreza. O sea, quiero decir, aun cuando pongamos mucha transferencia de ingresos para evitar el hambre, que a mí me parece correcto, no pensemos que eso nos resuelve el problema, porque eso demostró que no alcanza. Hay una conclusión importante. La solución no es ni con plan platita, ni congelando las tarifas, ni regalando planes sociales. Digo, ese fue el camino del populismo y eso lo que hizo fue aumentar la pobreza. Entonces, para mí... Porque, a ver, lo que te dan por un lado te lo sacan por el otro con la inflación. Hoy la escuchaba a Julia Estrada, que ahora es... Era economista, panelista y ahora es diputada, defendiendo la emisión monetaria, diciendo en su momento que no generaba inflación, y defendiendo el déficit. Y lo que la gente tiene que entender es que ese déficit y esa inflación son los pobres de hoy. Hay un discurso recontra viralizado hoy de Massa en las redes sociales criticando a Guzmán, diciendo lo que emitimos en la pandemia, vos seguramente lo viste, sos un chico redes, lo que emitimos con el IFE, con ATP, con esto, genera inflación. Tenemos que reconocerlo y hacer autocrítica. Más o menos así eran las palabras. Es que era uno de los motivos por los que Massa criticaba fuertemente a Guzmán en su momento. Llegó y hizo lo mismo, por 20 con el plan platita. Bueno, ni hablar. Bueno, ¿y qué hay que hacer entonces? 13 puntos del PBI emitieron. La mitad por el del plan país, platita. Estamos hablando de un país que... No hay antecedentes La en el mitad mundo. del país es pobre. Ok, y entonces... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es bajar la inflación. Si yo, digamos... Cualquiera que venga a ser presidente de este país, y me parece que está bien que la prioridad del gobierno sea eso, ¿qué es lo primero que puedo hacer para ayudar a alguien pobre? Número 1, bajar la inflación, porque cada día que tenés la inflación alta es más gente que cae en la pobreza. Segundo punto, recuperar el empleo formal. En la Argentina desde 2011 que no se genera trabajo formal, que es el trabajo de calidad que te permite salir de la pobreza. Tercero, educación. Entiendo, en estos días vamos a discutir el veto universitario, va a haber una gran marcha. ¿A favor o en contra? A mí me gustaría, a favor de que los docentes cobren bien, no con esta ley. Yo creo que esta ley no es correcta. Igualmente, el bloque todavía no decidió cuál es su postura. Pero digo, me parece muy bien que la gente marche defendiendo la universidad pública. Me gustaría que hubiera una marcha porque la mitad de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen. A mí también. Me gustaría que hubiera... Y eso, la mayoría son pobres. La mayoría son pobres. Lo último, mostrame a Milei hoy, a ver, te voy a meter en un brete, no sé si lo vas a defender o no. A mí me pareció raro, esto fue 5 y piquito, que el día que se conoce el dato de la pobreza, bueno, Susana le fue a hacer una nota, Susana no tiene la culpa, nada, coincidió. Algunos dicen no era necesario, otros dicen, bueno, ¿qué tiene que ver? Una entrevista no te va a cambiar la pobreza, no sé, a mí me hizo ruido, ¿a vos? Es cierto que la pobreza, este 52 no nació hoy, digamos, pero también es cierto que me parece que sí, que hay que cuidar los gestos, porque este 52 no es un número, son millones de personas, tienen nombre y apellido y muchos esta noche no van a tener que comer. Y en ese lugar hay que tener un lugar de empatía y cuidado. Gracias, María Eugenia, me voy a quedar con Florencia, un lujo. Vamos con información.